Me contaba el- tu historia y estuve más o menos informando con el Club Boca Juniors. Es una historia de vida que nace, es una historia familiar que nace por distintas generaciones y en donde cada una de ellas fue marcando algo para nuestra institución. Estamos desde los inicios. El primer capitán del primer equipo que jugó en primera división fue Donato Oberdam Abatangelo, un tío bisabuelo mío, muy recordado por sus valores éticos. Hay libros en donde hay historias de Donato, en donde imagínate que en el año 10, 12, 13, cuando Boca juega en primera división, se jugaba sin suplentes y sin técnico. El capitán del equipo era el técnico. Compañero es un full descalificador en el primer tiempo y en el entretiempo no le permite retornar y volvieron con 10 jugadores porque él entendía que era una falta muy grave, antideportiva. Y eso Alejandro Apo lo señala en uno de sus libros. Un día Alejandro me dice, ¿tenés algo que ver con Donato? Digo, sí, mi tío bisabuelo. ¿Y sos tan bueno como él? Bueno, no tanto. Después Camilo Sichero, mi abuelo, fue el presidente que construyó el estadio. Mi padre fue secretario, vicepresidente, secretario de AFA. Yo fui dirigente de Boca con Antonio Alegre. A mí me tocó, siendo muy joven, presidir el departamento de obra y a mi cargo estuvieron los trabajos de reparación de las estructuras de hormigón por lo cual se había clausurado el estadio. Participé de la convocatoria de acreedores en los momentos más difíciles de Boca. Logramos no solo aprobar esa convocatoria, sino pagarla, sanear a la institución. Yo estoy orgulloso de haber participado junto a Alegre y Peder en esa construcción. Y después tuve un enfrentamiento. En aquel momento me resultaba muy difícil transmitirlo con el entonces presidente de Boca. Y lamentablemente todo lo que aconteció con nosotros después se multiplicó en su paso por el estado de la ciudad y el estado nacional. Yo ayer, por ejemplo, veía a Fabián de Sousa y me veía reflejado en él porque nosotros tuvimos exactamente el mismo trato que tuvo Fabián de Sousa. Hemos sufrido aprietes judiciales. Eh, Imagínate que reiteradamente te inician causas penales. Que los penalistas decían que eran causas, ellos las llamaban causas mariconas, que no llegaban a nada, que eran intimidatorias. Pero cuando vos te llega una cédula de identificación de un juzgado penal, desde el portero, pasando por tu señora hasta tu suegra, se le ponen los pelos de punta a todos. Te ven preso, que te sacaron tus bienes, y tenés que tener toda una contención familiar para poder soportar esto. Y a nosotros, bueno, nos han sucedido cosas muy graves, muy graves, ¿sí? Como de discutir judicialmente un artículo del estatuto de una asociación civil y terminar pagando $20.000 de costas y honorarios, como no había ninguna disputa dineraria. Situaciones muy complejas que, te repito, si no tenés un entorno familiar que te contenga y que te entienda, porque muchos compañeros ante esta situación, la familia le dice, dejate hinchar la pelota, dejate de boludear con esto. Y nosotros lo único que pretendíamos es preservar el estatus de asociación civil y que no se transforme en una sociedad anónima deportiva, o que no se gerencie a través de ISL, una empresa de capitales suizos, un antecedente directo del FIFA Gate, cosa que Mauricio Macri había firmado un precontrato con esa. Fernando Miel de San Lorenzo también. Entonces, nuestra visión, yo he sido deportista
federado de la institución, jugué al fútbol hasta que un tipo que de fútbol no sabe nada, un tal Ernesto Grillo, me echó del fútbol y empecé a jugar al básquet. Y yo ya jugaba en la Asociación Cristiana de Jóvenes y lo hice en forma federada, desde infantiles hasta primera. Y ese club, para el que muchos es el lugar de pertenencia cada 15 días en los partidos de fútbol, para los que nacimos en La Boca, es nuestro lugar de pertenencia. Desde la biblioteca donde estudié toda mi escuela primaria y secundaria, la hice en la biblioteca de Boca. Ofelia, la bibliotecaria, sabía quién cuidaba los libros, quién no. En lugar de darnos 5 días, los que los cuidaban nos lo daban por 10 días. Ese tipo de cosas que suceden en un club de barrio. Para mí Boca es un lugar de pertenencia, como para mucha gente su club de barrio, donde va a ser deporte, cultura y esparcimiento. Seguramente ese sentido de pertenencia es el que te ha hecho más fuerte ante la adversidad y pelear por causas importantes en la institución. Creo que en muchos lugares de la Argentina ocurre eso, y muchos claudican, digamos, en el esfuerzo. Se ha visto dirigentes que han dejado todo en las instituciones y en un momento se han cansado y se han alejado. Es más, por ahí uno escucha decir dirigentes eran los de antes, y sí, era gente que... Pero hoy se puede observar que muchas instituciones están, digamos, falta de conducción idónea. ¿En qué vos considerás que se tiene que basar al menos alguien para formar una agrupación, para luego tener un club con, digamos, con la visión que vos tenés, o por lo menos las instituciones que funcionan, en qué te parece que deberían fortalecerse? Bueno, primero tiene que haber, como en todos los órdenes de la vida, un condimento ético y un objetivo claro. Cuando vos mancomunás esas dos cosas, seguramente vas a tener una coherencia institucional a través del tiempo. Y haciendo un poco referencia a lo que vos me decís, también para mí es muy importante el mirar siempre atrás los que nos antecedieron. Yo tengo el enorme orgullo de ser nieto de Camilo Cichero, el presidente que propuso allá en 1937 la construcción del estadio de cemento, como decían ellos, de hormigón armado, y ante esa férrea convicción pusieron a sus propiedades, la casa donde vivió mi mamá hasta marzo del año pasado que falleció, como aval para los préstamos de la construcción de ese estadio. Él y todos los integrantes de esa comisión directiva hipotecaron sus casas para construir un sueño, que era el estadio de cemento. Entonces, si vos mirás para atrás y naciste en un barrio carenciado con necesidades básicas insatisfechas, que yo no las tuve, gracias a Dios, tuve un padre excepcional, era el médico socialista del barrio, el que atendió a todo el mundo sin importarle si había una retribución económica o no. En un barrio que cuando otro presidente viene con el sueño del nuevo estadio y de llevarse el estadio del barrio de La Boca resiste y conforman una agrupación política. Mi padre no participaba en el mundo de la política de Boca, era un hincha más. Él fue mascota del equipo del 35 y era fanático de Boca, el de 33, perdón, y era fanático de Boca, íbamos a ver a Boca a todos lados, hasta que dos visionarios, Armando Banchero y Luis Suárez, empiezan a agrupar a profesionales, comerciantes, vecinos, socios, resistiendo a ese traslado del estadio. Eso a mí me marca mucho. Yo tenía 10, 12 años, lo acompañaba mucho a mi padre y veía la férrea voluntad y ese feedback indisoluble que el barrio tenía con el estadio. Y recuerdo que en una de las reuniones que yo asistía, acompañando a mi viejo, era muy chico, le querían poner el nombre a la agrupación.
La agrupación que había pertenecido a mi abuelo Camilo Sichero se llamaba Cruzada Renovadora. Había muchos ex integrantes de esa agrupación. Dijimos, vamos a ponerle Cruzada Renovadora. Y fue mi padre el que dijo, no, el leitmotiv de esta agrupación es la bombonera. Entonces nuestro himno de batalla tiene que ser la bombonera. Y por eso la agrupación que yo hoy presido se llama la bombonera. Formalmente se conformó el 15 de marzo de 1969, yo tenía 12 años. Y siempre sostuvimos los mismos preceptos, que la bombonera estuviera en la boca, la bombonera estuviera en la boca y que de la boca no nos íbamos a ir. Y esto lo sostuvimos desde siempre. Cuando el fraude de la ciudad deportiva, con todo lo que allí pasó, quedó a las claras que la idea de esos visionarios era lo que realmente, lo que todo el mundo Boca hoy sostiene. Entonces quiere decir que esto que nosotros mantenemos intactos desde hace 51 años, hemos convencido y hemos transmitido a la masa societaria de Boca que de la bombonera no nos vamos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué hace falta para ser dirigente deportivo? Tener convicciones. Si vos tenés convicciones férreas y no pretendés, como ha sucedido y sucede habitualmente, que muchos entran en la política de Boca para ganar un espacio y un poder económico que supera a muchos gobernadores de muchas provincias de nuestra república, para hacer una comparativa. Si vos sostenés, como nosotros sostuvimos desde siempre, nuestra férrea convicción de que los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, y hemos resistido, y por eso nuestras diferencias con el entonces presidente Mauricio Macri, que quiso imponer las sociedades anónimas deportivas o los gerenciamientos a través de ISL, como te decía anteriormente, nos vas marcando un rumbo y una línea de conducta. A nosotros, a los de la agrupación La Bombonera, la familia Bacance, los Sicheros, nos pueden decir que no coinciden con nosotros, pero de ninguna manera nos pueden decir que no resistimos un marxismo, porque durante 50 años que venimos sosteniendo exactamente lo mismo. Es muy claro. Obviamente que los clubes tan populares tienen tanto Boca como River muchísima cantidad de socios, pero no es solamente el fútbol, ¿no?, lo que los moviliza, sino que hay otras actividades. Y creo que eso es lo esencial de los clubes, digamos, que como sociedades sin fines de lucro. Pero yendo específicamente al fútbol, que es el más popular de los deportes en la Argentina, la comisión, cuando la comisión directiva o la agrupación que vos integrás, ¿qué lineamientos tiene con respecto al manejo de la institución en cuanto a elección de entrenadores o todo lo que esté vinculado a la conducción del club en lo específicamente de fútbol? Bueno, coincido plenamente en los lineamientos de que una asociación civil tiene que brindar una cobertura no solo deportiva, sino social, cultural y educativa. Nosotros hemos tenido en nuestras épocas de gobierno secundario, siendo que, reitero, estamos en un área de la ciudad de Buenos Aires con necesidades básicas insatisfechas, tuvimos un secundario acelerado para adultos, le dimos cobertura a la escuela número 1, a la escuela que fui yo de chico cuando tuvo problemas edilicios. O sea, ese ida y vuelta que hay con la sociedad, y que Boca tuvo 51 disciplinas deportivas federadas y otras tantas no federadas,
Coincido plenamente contigo en que así debe ser y que lamentablemente los que tienen las visiones de las sociedades anónimas deportivas propician, como aquel dicho, ramal que para, ramal que cierra, actividad deportiva que es deficitaria, actividad deportiva que desaparece. ¿Y cuáles son las deficitarias? Todas. Porque a ellos les interesa solamente el fútbol, que es la frutilla del postre, y por eso la sociedad anónima deportiva, que se hace sobre la disciplina deportiva profesional. Y yendo a tu pregunta, yo te voy a contestar con un hecho, no con una idea, te voy a contestar con un hecho. Siendo mi padre secretario de la Asociación del Fútbol Argentino, veníamos de dos periodos en donde las divisiones juveniles tenían serios problemas disciplinarios. Pachamé, de la mano de Bilardo, y Mostaza Merlo, de la mano de Basile, manejaron las divisiones juveniles, los seleccionados juveniles. Recordarán todos que Argentina tenía muy serios problemas disciplinarios en esa época. Mi padre fue a una gira, presidiendo una gira por Italia, en donde, bueno, no quiero recordar, dar nombres, pero los actos de indisciplina fueron terribles, que lo avergonzaron totalmente. Cuando volvió, le dice al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, esto no puede seguir así. ¿Qué propone? Propone un concurso abierto para elegir al próximo técnico de las divisiones juveniles. Y lo que en ese momento lo tomaron como una utopía, como una locura, muchos lo calificaron de fraude porque decían que estaba todo arreglado con López Caballero, con Grigol. Mi padre lo inició y se presentaron 2.700 tarjetas. De las más insólitas, se podía presentar cualquiera. Y fueron seleccionando y fueron recortando y quedaban 100 y quedaban 50 y quedaban 40 y quedaban 20 y quedaban 10. Y ahí escucho yo, que estaba íntimamente ligado a mi padre, obviamente, que era adulto, el nombre de José Peckerman. Mi viejo me decía, hay un técnico que fue técnico de Argentino Junior, que fue técnico, que tiene una presentación espectacular, que es maravillosa, hasta que quedan dos o tres, y uno de ellos Peckerman. El día que Peckerman es citado para hablar con mi padre, yo estaba en la Asociación del Fútbol Argentino con él, cuando viene la ordenanza, se abre la puerta, y ahí conozco por primera vez a Peckerman, lo saludo y me voy. Lo dejo solo con mi padre. A la noche lo llamo para ver qué había tratado y mi papá encantado. Es este. Prioriza el fair play antes que el éxito deportivo. Es este, Pablo. Es este y no tengo ninguna duda de que es este. Esa es la política que nosotros tenemos para la educación técnica. Elegir primero por la calidad humana y después que esté acompañado, obviamente, con todo un bagaje que, como lo tuvo José, que responda a los lineamientos deportivos que uno pretende. Entonces, te contesto con un hecho puntual, concreto y preciso. No intermediarios, no representantes. Aquí se hizo un concurso abierto en donde todos tuvieron las mismas posibilidades. Y creo que el viejo no se equivocó cuando lo seleccionó José. Excelente ejemplo, Pablo, y la verdad que a mí particularmente me llena de satisfacción escuchar eso porque como rector de una institución educativa puedo observar de que cuando hay gente que piensa de esa manera o si uno tiene un proyecto deportivo pensando igual, le da otras posibilidades a los jóvenes y también la posibilidad de creer en un mundo donde hay tanto acomodo, en un mundo donde el amigo de tal es el que trabaja. Creo que esa metodología es la más esperanzadora y creo que es por el camino que debemos tomar.
En lo personal, creo que nosotros como institución educativa vamos por ese camino, o por lo menos intentamos ir por ese camino. Pero puedo entender que en las escuelas de directores técnicos puede ocurrir este tipo de manejo. ¿Tenés alguna información con respecto a eso? ¿O qué opinión te merece una escuela de directores técnicos, de formadores? ¿Qué ejes curriculares debería basar todo lo que sea el armado de sus cátedras? Bueno, mira, eh, yo creo que básicamente, y esto es lo que tengo como primordial en el área de recursos humanos de mi empresa, nosotros entendemos que el mejor operario indefectiblemente tiene que ser buena persona. Vos podés ser Gardel en lo tuyo, pero si no tenés valores éticos que representar, eh, indefectiblemente todas esas cualidades que puedas tener en determinada actividad quedan en la mano. Entonces, me parece que en la formación de directores técnicos, en donde, este, sobre todo de las divisionales juveniles, que son las más preocupantes, hay que tener mucho en cuenta los valores éticos y también el capacitarlos en cuestiones de género, en cuestiones de relaciones humanas, en cuestiones de derechos humanos. El fútbol es una actividad en donde está muy arraigado un machismo eh, de la peor calaña, en donde pareciera que si no sos macho y no te la bancás, no podés ser jugador de fútbol o no podés estar adelante frente a un grupo para manejar. Creo que se ha avanzado mucho en ese aspecto, pero todavía es mucho en lo que se debe avanzar para poder transmitir al ambiente del fútbol. Y cuando digo ambiente de fútbol, no digo los directores técnicos, digo dirigencia, digo masa societaria, digo, nosotros estamos haciendo cursos de capacitación de género para dirigentes deportivos. Y esto que parece una obviedad no lo es tanto, porque como dirigentes deportivos tenemos que conocer cuáles son nuestras carencias y nuestras falencias. Y nuestra agrupación en particular, que tiene una cantidad de adherentes muy jóvenes, profesionales, nos renuevan a nosotros en todo este ideario y nos actualizan en este ideario de cuestiones de género, de valores éticos, de derechos humanos, que se debe contemplar. Volviendo a tu pregunta, yo creo que es imprescindible para estar al frente de un grupo el tener pleno conocimiento con fundamento de todas estas cuestiones para poder transmitirlas, porque en definitiva un director técnico, más allá que la estructura deportiva, técnica y táctica de un equipo de fútbol, es un formador de personas. Y esas personas hay que formarlas de la mejor manera. Una pregunta que seguramente en la que debes estar con amplios conocimientos, por lo menos con algún tipo de experiencia por tu profesión de arquitecto. Algo que, digamos, desvela a las instituciones es mejorar lo que está vinculado a la infraestructura deportiva. ¿Y en qué te parece a vos que debería basarse una comisión directiva o una institución en cuanto a la construcción o a las obras que se pueden, digamos, se pueden poner digamos, en una institución como referente para que toda la masa societaria pueda gozar de esas instalaciones?
¿En qué piensa un arquitecto como vos? Bueno, si bien hay especialistas en tema de infraestructura deportiva, yo pertenezco a un grupo que es el IAX Lab, que es internacional y LAC porque es para Latinoamérica y el Caribe, que es precisamente de infraestructura deportiva, que tiene como referente al arquitecto García Puga, vicepresidente de la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina, él es el vicepresidente del IACSLAC, en donde habitualmente se realizan congresos y tengo el honor de participar en ellos. Y hay cuestiones que son básicas, porque en esto hay que ir de lo general a lo particular. Nuestra infraestructura edilicia, deportiva, fue realizada hace muchos años ya. Nuestros estadios, por ejemplo, la Bombonera cumplió 80 años y el resto de los estadios están por esas épocas, cuando no se tenían en cuenta, por ejemplo, condiciones de accesibilidad y condiciones de evacuación. Esto es básico y fundamental para la seguridad que debe tener un espectáculo deportivo. Las cuestiones de accesibilidad para todas aquellas personas que tienen movilidad restringida es fundamental y básica, y lamentablemente en aquellas épocas, en los años 30, 40, 50, no se tenían en cuenta, y es por eso que nuestras propuestas de renovación de estadios la estamos teniendo muy en cuenta. El tema de evacuación de los estadios, todos conocemos que la salida de un partido se hace con un aglomeramiento de personas, que eso no está bien desde las condiciones de seguridad. Y después dotar a las instalaciones en algo que pareciera ser una obviedad, que no lo es tanto, y ya no solo por un tema de confort y de comodidad, que son los servicios sanitarios. A mí me tocó en el año 85, siendo muy joven y recientemente recibido de arquitecto, tenía 3 o 4 años de experiencia, formar parte de la primera comisión directiva de Antonio Alegre. Antonio me dio el alto honor y la enorme responsabilidad de ser el presidente de departamento de obras para reparar las estructuras de hormigón armado del estadio por el cual estaba clausurado. Uno de los factores fundamentales, más allá de que nuestro estadio había sufrido décadas de falta de mantenimiento, era el estado de los sanitarios, en donde el público no tenía dónde hacer sus necesidades, entonces lo hacían, orinaban de pie, como orinamos los hombres, sobre las bases de las columnas. Ese orín produjo un desgaste de la capa de recubrimiento y un óxido de las barras de hierro, y se produce todo un círculo vicioso, por lo cual se siguen oxidando, se siguen descascarando, y es un proceso que no se termina. No solo porque se deben dar las condiciones de confort y salubridad para que todos los espectadores tengan los servicios sanitarios que se requieren, sino además por un problema de necesidad en el mantenimiento de las estructuras de hormigón armado. Fíjate vos el giro que le di a todo esto, y vos me decís, bueno, es lógico, daños tiene que haber, porque todos sabemos que los servicios sanitarios de nuestros estadios, de nuestros clubes, no son lo todo apropiado que estaríamos mereciendo. Y después, hablando de temas de seguridad, hay normativas que, si bien son necesarias para los clubes, son de imposible cumplimiento. Se tiene que tener tanques de reserva contra incendios con una capacidad de 20 litros por cada metro cuadrado de superficie de
del club. Esto hace que se tengan que tener tanques sobreelevados con una altura de 8 metros por encima del último techo de la construcción, con volúmenes de agua importantes. Los costos de estos tanques de reserva contra incendios son de imposible cumplimiento para nosotros. Entonces, ya que nuestros clubes cumplen una función de inclusión social por la práctica del deporte, de la cultura, del esparcimiento, es una función indelegable del Estado dotarlos de las condiciones de seguridad que estos clubes requieren. En el día de ayer se publicó en el boletín oficial una muy buena noticia en la que el Estado Nacional pone a disposición de los clubes 500 millones de pesos para obra de infraestructura, hasta 500.000 pesos por club, o sea que 1.000 clubes van a percibir hasta 500.000 pesos para obras de infraestructura. Estas cifras, que son importantes sobre todo para los clubes de barrio, no les permitirían, por ejemplo, construir este tanque de reserva contra incendio a clubes que tengan una superficie de más de 1.000, 2.000 metros cuadrados de superficie, que son la mayoría. Porque un club con 1.000 metros cuadrados de superficie necesita un tanque de reserva de 20.000 litros, a 8 metros de altura, por encima, la base del tanque por encima del último techo. O sea, es una obra compleja e importante. Entonces, me parece básico y fundamental dotarlos de las condiciones de accesibilidad, de seguridad, de evacuación, para después entrar en la infraestructura pura y específica de cada una de las disciplinas deportivas. Pero si no tenemos lo general, no podemos tener el mejor gimnasio de CrossFit si no están dadas las condiciones de seguridad para que todos podamos disfrutar. Clarísimo. Ahí otra cosa que me parece interesante, al menos tener tu opinión por lo que uno observa en el interior de los clubes, que muchos reciben apoyo gubernamental, otros tienen algún tipo de dificultad para conseguirlo, otros legalmente no están habilitados, tienen las personerías jurídicas que han caducado, y también están aquellos que tienen todo en regla, pero no son representativos del barrio, sino que es un grupo de personas que se ha apropiado prácticamente del club, no impidiendo acciones democráticas, digamos. Es como que ven en un club la posibilidad de realizar sus propios negocios. ¿Qué opinión te merece eso, o si conoces algún caso en particular? Y bueno, no me gustaría entrar en particularidades, pero sí ir a las cuestiones generales. Es cierto que hay entidades deportivas, empecemos de nuevo. En otras épocas se pusieron normativas que limitaron la capacidad de acceder a los beneficios que el Estado nacional, provincial o municipal otorgaba a los. Esos registros raros llamados RID o como se llamen, fueron instrumentados pura y específicamente para que sean limitantes del acceso a este tipo de beneficios. Es por eso que saludamos fervientemente a estas nuevas disposiciones en donde las normativas son mucho más sencillas, lisas y llanas. Esto no quiere decir que los dirigentes deportivos no tengamos la obligación de tener la documentación al día de nuestras entidades,
y que muchas veces, obviamente, si vos tenés que pagar la luz, tenés que pagar el gas y tenés que solventar los gastos operativos, no vas a tener la disponibilidad suficiente como para llamar a un estudio de contadores y que te mantengan toda la documentación al día. Porque si bien es importante tenerlo al día, no es lo más importante dentro de la actividad propia de la institución. Entonces me parece que esta sí es otra función indelegable del Estado, de brindar asistencia, capacitación dirigencial y asistencia para poder tener la documentación al día para que todos puedan acceder. Y después de lo que vos decías, de quienes acceden a estos beneficios, muchas veces hemos visto a lo largo y a lo ancho del país que normativas impuestas para clubes de barrio y pueblo, que para nosotros son la base del tejido social en lo que al deporte se refiere, fueron destinadas a clubes cuyo objeto estaba muy lejos de brindar el bien común que la comunidad le reclama. Clubes de golf, clubes náuticos, clubes con características que tienen todo el derecho del mundo de existir, pero que de ninguna manera el Estado debe hacerse cargo de ellos. El Estado debe propiciar el bien común a la base de la pirámide, y si de pronto un grupo tiene el poder económico como para sostener un club de golf, bienvenido sea, y que lo disfruten, pero que no gocen de los beneficios del Estado, que el Estado dispone para los clubes de barrio, para llevarlo a un club de golf en donde 30 personas pueden disfrutarlo, siendo que cientos de miles de jóvenes, de niños, de adolescentes, no pueden acceder a un club de barrio porque no pueden pagar la cuota societaria, o que esos clubes tengan que albergarlos sin percibir la cuota societaria, porque eso tenemos que decirlo, nuestros clubes de barrio albergan a todos los jóvenes, no dejan a nadie afuera, aquel que puede pagar la cuota societaria. Estamos hablando de cuotas societarias de grupos familiares de 300 pesos. No estamos hablando, entonces, el Estado presente, el Estado encaminando todas las acciones para el deporte, pero orientándolo a los que verdaderamente lo necesitan. Un club de golf que tiene una membresía de $10.000, cuotas mensuales, de miles de pesos, de ninguna manera puede percibir, como lo han percibido, el beneficio que está destinado a los clubes de barrio que sostienen a toda una barriada carenciada con necesidades básicas. Buenísimo, Pablo. Sí, la verdad que este tipo de cuestiones nos lleva a pensar que indefectiblemente el dirigente deportivo, además de amar a la institución, debe tratar de hoy, en los años que estamos viviendo, de capacitarse, de hacer cursos, de estar permanentemente actualizado, porque justamente de esa manera puede acceder a los conocimientos y a los créditos y facilidades que el Estado por ley le correspondería entregarles. Lo que sí uno puede observar es que esa dirigencia a veces va emparentada de la barra o de un grupo de gentes cuyos intereses no son específicamente que hacer que la institución crezca, sino buscar rédito personal. Y ahí volvemos a lo que vos me contestabas muy claramente, que es importante la ética y los valores de cuando se está armando una comisión directiva. Lo que también se puede notar es que si un club no le da a sus, digamos, a sus niños, jóvenes y adultos los beneficios que ellos necesitan, cuando practican deporte luego no se vinculan a la institución. Evidentemente, acá ocurre que muchos ex futbolistas o deportistas
han transcurrido su carrera deportiva y han actuado como dirigente mientras, mientras sus hijos han estado, y luego han desaparecido de la parte institucional. ¿Cuál es la principal recomendación que se le debería hacer al socio para que participe y apoye todas las acciones que sean en función del crecimiento de la institución? Mira, es una pregunta muy amplia, interesante. Coincido contigo, voy a recoger el guante del tema de las barras, la violencia en el fútbol, la violencia en el fútbol que históricamente fue por el aguante y por la defensa de los trapos, hoy se visualiza en la defensa del botín. Son todas guerras intestinas de cada una de las barras para ver quién copa la recaudación dentro de su club. Ya no hay peleas entre barras por aguantar a los trapos, como se decía habitualmente, sino que las luchas son internas para apropiarse del botín. Y esto tiene mucho que ver con dirigentes inescrupulosos que mercantilizaron la pasión. Esto tenemos que decirlo. Dirigentes inescrupulosos que mercantilizaron la pasión, que le dieron a cambio de protección personal, política, institucional, segmentos de poder económico dentro de los clubes, y eso se volvió un boomerang porque las distintas facciones dentro de las barras hacen que los muertos hoy sean por luchas internas de las barras y no por esas peleas que tampoco valoro ni acepto en defensa de los trapos. Me fui un poco por las ramas, ¿no? Estábamos en qué pasa, qué condiciones hay que dar y qué pasa con los padres y los chicos. Nosotros tenemos un programa de radio que se llama Dame Pelota, es el programa del Foro Social del Deporte, en donde deporteamos a todos los protagonistas del mundo deportivo, y siempre me quedó grabado a un entrenador de fútbol infantil que dijo una frase: el equipo ideal es el de los chicos huérfanos. La problemática de los padres en el deporte, en donde canalizan a través de los hijos sus propias frustraciones, terminan presionando y frustrando a sus hijos en las prácticas deportivas. Quienes tuvimos la suerte de tener padres que nos acompañaron en la práctica deportiva, pero no nos presionaron, y veíamos a quienes sí los presionaban o a quienes presionaban a los técnicos para que ocuparan el lugar de preponderancia dentro de los equipos, es una deformación o malformación del espíritu deportivo que debe tener un deporte. Yo fui deportista de Boca y me formé en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la IUMEN. Tengo una formación completamente distinta. ¿Sí? En la Asociación Cristiana de Jóvenes, primero que no hace deporte federado ni competitivo, sino que hace deporte recreativo, tiene el valor del deportista por encima de todas las otras cosas. Y eso tratamos de transmitirlo en cada uno de los segmentos que nos toca propiciar. Ahora, es muy difícil el tema de cómo le cambias la mentalidad a un padre que canaliza sus frustraciones a través de la práctica de eso. Nosotros hemos visto situaciones de partidos de fútbol infantil donde un padre grita, por ejemplo, cuando se escapa un jugador solo: ¡quebralo! Ese tipo de aberraciones suceden en nuestros campos de juego con el fútbol infantil o con cualquier deporte infantil. Ese energúmeno
es el que después acompaña a su hijo hasta la casa y el que, con el que ese chico convive todos los días. Esta deformación o esta malformación se transmite a ese jugador. Si ese jugador trasciende en su carrera deportiva, va a venir con una malformación. Es por eso que volvemos a una de las primeras. ¿Qué condiciones tiene que tener un técnico? Un técnico tiene que ser un formador en todos los órdenes de la vida, porque tiene que tener los condicionamientos que tiene un docente en la escuela, los tiene que tener, no solo ver el aspecto deportivo, táctico y estratégico de ese jugador, sino de transmitirle valores. Ese espejo en donde se debe mirar el deportista es fundamental, es básico y necesario para que ese deportista sea una persona de bien en primera instancia y que después llegue a todos los logros que sus capacidades personales le permiten. Excelente, Pablo, y muchas gracias porque has sido muy claro en toda tu exposición. Hay algo que por ahí, no sé si cuando lo editemos lo voy a poder, digamos, poner dentro de la conversación, pero tiene mucho que ver con lo que siente el interior. Esto ya por eso es más personal. Yo soy hincha de Racing, digamos, voy seguido a la cancha a ver la academia. Y el hincha de Boca se siente a veces como que es hincha fanático, pero se siente desplazado al no tener las posibilidades de ir a la cancha o de que tiene que esperar que le den un lugar para poder ir a la cancha, o también es como que hasta paga una cuota para mirar los partidos por televisión, pero no tener casi acceso, y pareciera que es un club de medio país para poco. Bueno, es una sensación que yo tengo y pienso por el otro, ¿no? ¿Qué opinás vos de eso? ¿O qué proponen ustedes? ¿O cómo se podría manejar ese tema desde tu lugar? Bueno, nosotros proponemos desde siempre la ampliación del estadio. La ampliación del estadio para lograr una capacidad de entre 75 y 80 mil espectadores. Para eso habría que avanzar sobre las dos medias manzanas linderas. A mí me tocó ser coordinador entre el Colegio Profesional Inmobiliario y el Club Atlético Boca Juniors, dado que formo parte de la conducción de ese colegio. El coordinar todas las estrategias para evaluar y tasar las 129 unidades de vivienda. Esto está perfectamente estudiado. Días atrás, hará 2 o 3 días, hablé con el presidente Amor Amial al respecto. Él estaba muy entusiasmado por 3 líneas de financiamiento para lograr la ampliación. Si nosotros logramos la ampliación, y esto no te lo doy como una idea para este congreso, sino que lo dije en mesa de comisión directiva, sentado al lado del entonces presidente Daniel Angelici, en donde yo representé, nosotros, mejor dicho, en educación, pero realizado por mi persona, la idea de la ampliación del estadio, y Daniel Angelici el de la ambulancia. Cada uno expresó sus pareceres, fuimos a votación. De las 15 agrupaciones que conforman el espectro político de Boca, había 14 presentes. Ganamos los que propiciamos la ampliación del estadio. Lamentablemente no había voluntad política en ese momento de realizarlo. Pero yendo específicamente a tu pregunta, nuestra propuesta es hacer un estadio para 80.000 personas, y el lugar en donde Angelici pretendía hacer el estadio nuevo, que es Casa Amarilla, que está a 3 cuadras, es un despropósito urbanístico de magnitud tener 2 estadios en medio de la trama edificada de una ciudad a 300 metros uno del otro.
el impacto ambiental que esto genera y el caos de tránsito y de conectividad entre las distintas áreas no resiste el más mínimo análisis, pero bueno, ellos seguían con esa idea. En ese lugar hacer un fan club, un fan fest. ¿Qué es un fan fest? Es lo que hacen en los mundiales para los partidos en donde se ven desbordadas las capacidades de los. Estadísticamente, en la cancha de Boca hay 2 o 3 partidos al año. No se desborda todos los años. Son 2 o 3 partidos al año. Y nosotros, de las 54.000 ubicaciones, lo llevamos a 80.000. Y además hacemos un fan fest para 25 o 30.000 espectadores con pantallas gigantes, con sonido de cancha que está a 300 metros de la otra, qué sé yo. Vamos a tener prácticamente duplicada la actual capacidad del Estado. Y te voy a reiterar, porque lo dije en esa reunión, si vos tenés que dimensionar la ruta 2 a Mar del Plata, una ruta que conocemos todos, dije esa, no la debes dimensionar para el 15 de enero, porque tendrías 364 días de autopista con un procesante, porque el 15 de enero se te va a desbordar, que es el recambio grande de la temporada. Entonces, ese día vas a tener problemas. Pero vos no podés tener una infraestructura muerta 364 días, porque un día al año la vas a tener desbordada. Este ejemplo lo dije en esa reunión, en donde surtió efecto, porque todos se dieron cuenta de qué estaba hablando. ¿Sí? Entonces, si llegamos a 110.000 espectadores entre el estadio y el FanFest, como hacíamos en la década del 60, sacamos el pañuelo y saludamos con el pañuelo como saludábamos los hinchas de Boca en la década del 60. Sí, creo que esto va a haber que publicarlo porque siempre cuando hay eh, una charla o lo que sea a nivel cultural o de lo que sea y alguien habla de algo positivo para Boca, uno mira a su alrededor y seguramente la mitad son hinchas de Boca, así que le va a interesar. Gracias Pablo, la verdad que un gustazo. Yo voy a tratar de, después con este video en particular, armar algo para mandártelo y por ahí, bueno, de otras conversaciones muy interesantes que tuvimos con Néstor Vicente. Mañana nos vamos a juntar con Jorge Bragulat. Y estoy realmente sorprendido porque uno accede a conocimientos desde otra perspectiva, digamos. Antes teníamos que, por ahí el hecho de viajar para poder informarnos y dentro de la pandemia hay que ver las debilidades y hay que ver las fortalezas. Tenemos amigos en otros lugares del mundo y también nos dan la posibilidad de contarnos qué es lo que pasa y también si tanto los alumnos como los docentes son creativos y aman lo que hacen, seguramente le va a posibilitar crecer. Sí, sí, ya lo creo. Nombraste 2 personas de mis más grandes afectos. Con Néstor compartimos la conducción del Foro Social del Deporte y con Jorge la docencia en la carrera de Economía Social y Clubes en el Centro de Estudio de Economía Social de la Universidad de 3 de Febrero, 2 grandes amigos. Este, pero yo también quiero agradecerte esta posibilidad de llegar al interior del país, que es tan importante para nosotros, para poder transmitir otra visión que desde el interior tienen con justa razón de los porteños. Los porteños, lamentablemente, algunos de ellos piensan que el país se termina en la General Paz. Y el interior del país tiene potencialidades muy grandes y a lo largo y a lo ancho del país los clubes han desarrollado un trabajo maravilloso
en esto que nosotros propiciamos de la inclusión. Es por eso que quiero agradecer y saludar a través tuyo a todos esos dirigentes, profes de educación física, todos los que van a estar en este congreso, ponernos a disposición, poner a disposición de ustedes el foro social del deporte y poder construir entre todos puentes que nos liguen cada vez más a hacer un deporte para todos y mucho más federal. Y aparte felicitarte por las obras de arte que veo a tu espalda, que me siguen llamando la atención.